Buen día, damas y caballeros. Soy Ricardo Zambrano, encargado del área de semiología veterinaria. Vamos a analizar el tema relativo a termometría y luego lo correspondiente a la evaluación de ganglios linfáticos. Analizando el tema de termometría, vemos que la llamada hipertermia es un trastorno en la regulación de la temperatura corporal, donde hay temperatura centrales superiores a 39,6 grados, más o menos 0,5 grados centígrados adicionales hasta 1 o 2 grados por encima. Independientemente de los factores etiológicos, o sea, de los factores causantes de tal aumento. Puede ser por un exceso en la producción de calor o bien por un defecto en la pérdida del mismo. Se produce como consecuencia un aumento de la temperatura corporal que va a sobrepasar la capacidad de los mecanismos de termorregulación del organismo. La producción excesiva de calor hay que, hay que verla como originada posiblemente por mecanismos de termogénesis aumentado, o sea, donde la, la temperatura se ve incrementada, o porque la temperatura externa es muy elevada, o sea, tiene un origen, digamos, endógeno e interno, y otro origen externo. Eh, Aunque los mecanismos sean normales, los mecanismos de termorregulación, resulta que puede que no se puedan liberar eficientemente. Entonces, en la liberación insuficiente de calor, los llamados mecanismos de termólisis, es decir, de liberación de calor, pueden estar patológicamente reducidos o bien, como lo mencionaba, por razones de que la temperatura externa es muy elevada, digamos, en épocas de verano, en épocas de eh, eh, alta exposición a radiación solar y falta de agua. Puede darse, digamos, las condiciones para que sea imposible liberar el calor al medio externo. Puede haber alteraciones en los mecanismos de control de la temperatura, los mecanismos centrales, que suponen una implicación de uno o varios de los mecanismos anteriores. La temperatura en rumiante la tomamos vía rectal y en la mayoría de las especies de interés veterinario por razones obvias. Debemos cuidar que no haya alteraciones, digamos, en la zona o errores técnicos que nos vayan a inducir en errores al tomar la temperatura. Por ejemplo, una inflamación del recto llamada proctitis, una miasis en la zona rectal, fenómenos de diarrea o introducir inclusive el termómetro en un bolo fecal, lo que pudiera darnos falsa lectura. En los rumiantes evaluamos la temperatura rectal y este es un parámetro clínico bastante fijo que presenta pocas variaciones fisiológicas. Digamos, dentro de las variaciones fisiológicas podemos considerar el acto de la rumia, el ejercicio, el parto, el celo. Estos nos pueden dar variaciones hasta de casi 1 grado, porque produce termogénesis o aumento de la temperatura, que podría llegar a una hipertermia, pero tiene sus razones en aspectos no infecciosos. Básicamente estaríamos hablando entonces de aumento del metabolismo. Vuelvo a repetirlo, por rumia, ejercicio, parto o celo, entre otras posibles causas. La ingesta también debemos considerar la parte, ya que es causante de grandes variaciones, debido a que
el rumen, ofician los rumiantes eh, como prácticamente también un termorregulador adicional, dada su capacidad en litros y su rol de cuba fermentativa, por lo que si un animal tiene frío, aumenta la ingesta y por ende aumenta la fermentación ruminal y viceversa. La temperatura que podemos considerar estándar en bovinos estaría de 38.5 a 39.5. Puede ser incluso de 37.5 a 39.5, pero ya de ahí en adelante debemos considerar que ya tenemos hipertermia en esta especie. En el caso de los cebuinos, podemos hablar de 38 a 39 grados. Y en el caso de bufaliros, estaríamos hablando de una temperatura mínima de 37 grados y 38 grados de temperatura eh, máxima. Entonces, desde el punto de vista de termometría, los hallazgos más comunes van a ser la hipertermia, que es la elevación o aumento de los valores de temperatura del animal por encima del punto crítico. Y puede ser un ejemplo claro los golpes de calor, como lo ven en la fotografía, un animal que está salivando, respirando con dificultad, buscando liberar calor debido a un golpe o estrés calórico. Un golpe de calor o estrés calórico. La fiebre o pirexia es el estado en que la hipertermia se combina con toxemia, como en la mayoría de las enfermedades infecciosas, dando lo que conocemos como el síndrome febril. En el caso de lo opuesto, se llama hipotermia, que es cuando la temperatura está por debajo de lo normal. Aparece, por ejemplo, en casos de shock o colapso circulatorio, lo llamado shock hipovolémico, y también pueden sucederse en los casos de paresia puerperal, también llamada fiebre de leche, que no es más que una hipocalcemia. O en el caso de impacción del rumen, también puede surgir hipotermia. Justo antes de la muerte, en la mayoría de las enfermedades, puede también una evidente hipotermia. Acá ven casos de golpe de calor, ese animal que tiene la cabeza baja buscando desesperadamente oxigenación. Lo ven con la lengua afuera, salivando, respirando agitadamente. Eso es a las claras un golpe de calor. Acá pueden ver también un animal con evidentes signos de estrés calórico o calor. Abre la boca, respiración disneica, es decir, una respiración con dificultad, hiperventilado, con bastante taquipnea, así se llama, digamos, el aumento en la frecuencia respiratoria, bastante salivación, buscando desesperadamente eh, deshacerse del exceso de calor. Esto sería básicamente lo que podría comentarles en relativo a lo que debemos tener en cuenta desde el punto de vista de la termometría en las especies domésticas. Considerar entonces los aspectos de hipertermia, hipotermia y fiebre o pirexia. ¿Ok? Vamos a verlo una vez más. Hipotermia, fiebre o pirexia e hipertermia. Para ayudarlos a diferenciar hipertermia y fiebre o pirexia, básicamente los dos elementos son aumentos de temperatura. ¿Qué ocurre? Que en la hipertermia está, digamos, asociado a fenómenos de estrés calórico o a problemas con la termólisis o la eliminación de calor, ¿verdad? Pero en el caso de la fiebre pirexia tiene básicamente un origen infeccioso, donde como resultado de la presencia de tóxicos, bien sea virales o bacterianos, este, se produce un síndrome febril.
Uno de los aspectos que no les mencioné en hipotermia, que es importante destacarlo ahorita, es que también en algunos casos de intoxicación puede estar presente la hipotermia. Entonces, eso es un elemento importante para diferenciar una infección de una posible intoxicación. Bueno, vamos a analizar ahora rápidamente lo relativo a los ganglios linfáticos. Los ganglios explorables en el bovino son básicamente submandibular, el preescapular, el prefemoral, también llamado precrural, y en el caso de las hembras, los ganglios retromamarios o inguinales superficiales. En algunos casos también podría incluirse el ganglio parotidio, que no todas las bibliografías lo incluyen, pero debido a la importancia que le damos al mismo, pues es determinante, por ejemplo, cuando ocurre metástasis en los tumores originados en el ojo del vacuno. En los ganglios es importante que tengan en cuenta los parámetros a evaluar. Uno, la superficie; dos, la forma; tres, si hay adherencia, es decir, si el ganglio se puede manipular y mover fácilmente; la presencia de dolor es un punto a tener en cuenta; igualmente los aumentos de tamaño, que digamos es una de las expresiones más comunes de alteraciones que estén afectando también al ganglio linfático. Y lo otro a tener en cuenta es la consistencia autónoma. El ganglio submandibular puede ser uno o dos ganglios con forma ovoide de 3 a 5 centímetros de diámetro, que está, digamos, dentro de la rama montante del maxilar inferior, debiéndose explorar prácticamente por pellizcamiento, tomando una posición desde atrás del animal y sintiendo que el mismo se escapa, ya que no puede tomarlo con los dedos en caso de estar sano. El ganglio preescapular, como su nombre lo indica, el prefijo pre indica que está antes de la escápula, es decir, conocida popularmente como paleta. Es un ganglio con forma de dedo, o sea, digitiforme, de 8 a 10 centímetros de largo y que tiene alrededor de 1 o 2 centímetros de ancho. Se encuentra por delante de la articulación del encuentro. Recuérdense que la articulación del encuentro es formada por la parte inferior o distal de la escápula y el húmero. Lo vamos a explorar por deslizamiento, introduciendo los dedos por delante de la articulación y deslizándolo hacia adelante, encontrando que el mismo se desplaza o salta. El ganglio prefemoral o precrural se encuentra por delante de la región crural. Eso es encima del pliegue de la verija o babilla. Estaría, digamos, como referencia la zona del fémur. Entonces queda por delante del ángulo externo del anca hacia la verija, y en el tercio medio se encuentra el ganglio. También tiene forma digitiforme de 8 a 11 centímetros de largo y de 1 a 1,5 centímetros de ancho. Lo exploramos de igual forma desplazándolo de atrás hacia adelante. Esa es la manera correcta en que debe explorarse este ganglio también. Ahora, en el caso de las hembras, fundamentalmente búfalas y bovinos, estaríamos hablando de que el ganglio retromamario inguinal externo se encuentra bajo la piel de la ubre, en la zona donde la piel de la ingle se vuelve piel de ubre, y digamos en la base de la ubre, a ambas caras laterales, a ambos lados de la ubre. Es un ganglio parafuncional, así que lo encontramos sobre todo desarrollado en vacas en lactación. Tiene forma de plato, es algo redondeado y aplanado, y pueden ser uno o dos evidentes, y que están adosados a la ubre. Para su exploración debemos esperar a que la vaca haya sido ordeñada preferiblemente, y con una mano simplemente levantamos por un lado la ubre, mientras que con la otra mano exploramos el ganglio del lado correspondiente. Acá en la tabla pueden ver los parámetros a evaluar y que nos podría indicar que es una adenopatía aguda, o sea, reciente, que está en pleno desarrollo; una adenopatía crónica, o sea, que ya tiene bastante tiempo, lo que podríamos llamar coloquialmente una adenopatía vieja, pero
el término correcto es crónico, o sea, de tiempo, que tiene ya tiempo, y una adenopatía tumoral, que podemos destacar que ahí la consistencia, la falta de movilidad, el aumento de tamaño y la forma puede indicarnos que se trata de una adenopatía tumoral. En el caso de de las adenopatías, perdón, adenopatías crónicas, tenemos que tener presente que hay cambios en la consistencia, hay mayor fijación, o sea, disminución de la movilidad, aumento de la superficie y tamaño. En el caso de la adenopatía aguda es característico el dolor. Puede haber dolor manifiesto al manipular o explorar el ganglio. Podemos encontrar calor y aumento de la consistencia, así como aumento del tamaño. Esto nos indicaría que es algo reciente, es un proceso en pleno desarrollo. Y aquí tienen ejemplos prácticos de adenopatías. Observen en el animal que está a la derecha, podemos evidenciar algo de los ganglios mandibulares fundamentalmente. En este otro animal pueden observar el aumento tan significativo en el tamaño del ganglio preescapular, acá donde está indicando la persona con la mano enguantada. Esto puede ser alguno de los hallazgos que podemos conseguir en el caso de leucosis exótica bovina o también llamado linfosarcoma bovino, que se caracteriza por múltiples tumores linfoides que suelen afectar muchos órganos y aparatos y se va a caracterizar por tener masas tumorales blanquecinas que invaden tanto aparato digestivo, riñones, ganglios linfáticos, el útero, pero también el área de pulmones. Puede haber tumores abdominales que se detectan por palpación rectal al hacer el diagnóstico de gestación. Puede ser un hallazgo al estar explorando la parte genital. En el caso de la leucosis exótica bovina, que es bastante frecuente en el ganado tipo Carora y pardo suizo, recuérdense que es de origen viral y puedes encontrarlo en varios animales del rebaño. Es muy característica la protrusión del globo ocular, donde inclusive podemos conseguir este tipo de aumentos del tejido linfoide, donde se evidencia masas tumorales en el ojo. Puede ocurrir, aunque también hay que tomar en cuenta que pueden encontrar masas tumorales semejantes en la membrana nictitante o tercer párpado, inducidas por siendo una neoplasia de tipo de carcinoma de células escamosas, que es muy frecuente en animales despigmentados por acción de los rayos solares, producen irritación y luego un desarrollo del carcinoma de células escamosas. En el corazón podemos encontrar infiltración, igual que nódulos en riñones e intestinos en el caso de leucosis exótica bovina. Aquí tienen otro ejemplo de leucosis con aumento de ganglios linfáticos a nivel prefemoral. Fíjense el nodo linfático tan grande a nivel del área precrural o prefemoral. Otro caso de leucosis con nódulos linfáticos preescapulares o cervical superficial, pero el término más utilizado es cervical superficial o, perdón, preescapular, pero digamos sinónimo también es cervical superficial. Pero fíjense que está por delante de la escápula o paleta. Un aumento significativo que te puede hacer sospechar de leucosis exótica bovina. Pero digamos que no es la única enfermedad que te puede inducir ese tipo de aumentos de volumen en los ganglios linfáticos. Hay que considerar también al hemotrópico llamado tripanosoma, que también te da
respuestas a nivel de nódulos o ganglios linfáticos. En este caso también me aprovecho para mostrarles este animal mestizo de pardo suizo y carora con un evidente edema submandibular o edema en botella, ¿ok? Y observen acá el ganglio prefemoral, perdón, preescapular, disculpe, cómo se evidencia el aumento en el tamaño. Acá pueden ver entonces otros casos de animales con pérdida de peso significativa, ya que lamentablemente el tripanosoma es bastante eh, agresivo en cuanto a la pérdida de condición corporal de los animales y produce caquexias características, o sea, animales flacos con mucha pérdida de condición y donde podemos en ocasiones conseguir eh, eh, hipertrofias de los ganglios linfáticos, o sea, aumento de volumen en los nódulos linfáticos o ganglios linfáticos, como respuesta al ataque de tripanosoma. Bueno, con esto concluimos el tema de hoy. Espero que haya sido de su interés y que les sea útil. Que tengan muy buen día. Éxitos para todos.